Aires. El domingo 25 de octubre, si votás a quien piensa como vos, a quien cree y vive como vos, no vas a tener que esperar para saber quién ganó, porque vos ya ganaste. Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido, Unidos por una nueva alternativa, Distrito Buenos Aires. Javier Farón y Juan Andreotti, Fabio Britos, diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, Unidos por una nueva alternativa, lista 100. Cuando vengas a Buenos Aires, te vas a encontrar con un poco de todo el país. Porque todos los que llegan le suman algo a la ciudad. Un rosarino, por ejemplo. Cálmese, Álvarez. Igualmente, Borja. Vino a hacernos reír a todos y hoy tiene un monumento en la avenida Corrientes. O Matías y Denise, que vinieron de vacaciones desde Río Negro juntos por primera vez y disfrutaron de un picnic romántico en Parque Centenario. Porque no importa de dónde vengas, ni cuánto te quedes. Una vez que vos y Buenos Aires se encuentran, algo bueno siempre sucede. Vení a visitar la ciudad de todos los argentinos. Buenos Aires Ciudad. Nuestra música está pasando por un momento difícil. A las grandes mafias que piratean discos se suman ahora las duplicaciones digitales indiscriminadas. Distribuyen millones de copias de nuestros temas robándonos nuestro trabajo. Están callando a nuestra música. Que a vos no te dé lo mismo. Decile no a la piratería. Capif agradece a Zeta Bocio su participación en este mensaje. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Signos FM. Juntos hace 20 años. Una compañía para tu alma. Una caricia para tu corazón. Voz pendiente de tu radio. Nosotros atentos a vos. Juntos hace 20 años. Juntos hace 20 años. Signos FM, una radio a medida. Signos FM, siempre con vos. Es más que una pasión, es un sentimiento, una sensación, compartir el momento. Es más que una pasión, es un sentimiento, una sensación, compartir el momento. Tu música es mi música, son signos de los dos. Tu música es mi música, son signos de los dos. Son signos de los dos. En Signos FM se finalizó el espacio publicitario. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo... Buenos días. Bienvenidos a Identidad Ciudadana. Desde FM Signos para todo Vicente López y la zona norte del Gran Buenos Aires para la participación ciudadana y el control de gestión. Desde aquí fomentamos que el ciudadano sea un partícipe más de la política argentina y genere acciones para mejorar la calidad de vida y para mejorar la relación entre los seres humanos y las personas. Hoy nos acompaña el concejal Carlos Roberto. Buen día, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. No, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, con Carlos vamos a tener la oportunidad de debatir, sobre todo por algunas notas que nos han llegado al Facebook y al mail de Identidad Ciudadana, que tienen mucho que ver con cosas que pasan en Vicente López y hay ciertos vecinos, ciudadanos, como digo yo, que son los que se preocupan por mejorar las condiciones, porque se cumplan las ordenanzas, porque se cumplan las leyes, y participan activamente denunciando o generando acciones para que las cosas se hagan como se tienen que hacer de acuerdo a las leyes. Y
yo tengo una nota que envió vecinos de Valle Grande y Vergara, una organización que, como dije antes, se preocupan por los problemas. Y el título dice así: progreso sí, avallamiento no. Y dice: estimado vecino, ¿sabe usted cómo las edificaciones en la calle San Martín se están afectando? Y dan una serie de motivos por los cuales se sienten afectados por algo que era común en Vicente López. Se prometió en algún momento que esto se iba a terminar y evidentemente no se terminó, que son las famosas excepciones al Código de Ordenamiento Urbano. Como de esto sabe mucho Carlos Roberto, yo le voy a preguntar a él qué ocurre con estas excepciones del Código de Ordenamiento Urbano, por qué se producen, cómo participan los concejales en esto, si participan. ¿Qué opinás, Carlos? Después vamos a hablar de este caso en particular, pero primero quiero hablar en general de esto. Sí, esta es una práctica que funciona hace muchos años. Digamos, en el caso de la construcción hay una norma general, se da en otros temas también, pero básicamente hablamos de las construcciones. Hay una norma general y bueno, determinados propietarios o empresas o lo que se llama en el ámbito inmobiliario inversores piden alguna cuestión que no está prevista en las normas o la norma no permite. Entonces, bueno, se presentan al Consejo Deliberante y piden que el Consejo Deliberante le exceptúe el cumplimiento de alguna norma o algún punto de la norma en particular. Esta es una práctica que en realidad genera privilegios, porque digo, algunos se benefician con una ordenanza de estas características y otros tienen que cumplir la norma. Entonces algunos cumplen la norma y otros se benefician de no cumplirla, ¿no? Además se perjudican los que están alrededor de los que se benefician. Claro, y además todo esto se hace, y sobre todo en el último tiempo, que se sacó el requisito de la conformidad de los vecinos linderos o afectados. Esto no solamente pasa en las construcciones, pasa con los grandes carteles de publicidad que antes también se pedía la conformación de los vecinos. En determinados temas se fueron sacando la conformidad de los vecinos afectados, ¿no? ¿Cuándo se sacó esa norma? Y en el caso, esto empezó a ocurrir después de que, bueno, algunas cosas no podían ser aprobadas porque el vecino lindero no estaba de acuerdo. Entonces empezó en el 2010, después se agravó fundamentalmente después del 2011, donde ya se sacó directamente del reglamento del Consejo Deliberante, porque cada procedimiento administrativo está reglamentado, cuáles son los requisitos que hay que cumplir para presentar un expediente, ¿no? Entonces ese era uno de los requisitos, que no era vinculante, pero tenía un enorme peso, ¿no? En el momento de tomar. Mi posición siempre ha sido lo que hay que concluir. Porque este país tiene muchas leyes y muchas normas y algunas leyes muy buenas, pero el problema es que no se cumplen, ¿no? Entonces yo siempre dije, hay que cumplir la ley. Si la ley está mal, porque bueno, hay cosas no previstas o que técnicamente está mal, lo que se hace es se corrige la norma y para todos igual, ¿no? Y esto inclusive alguna campaña, el actual intendente lo dijo públicamente, antes de ser intendente, que decía que las excepciones son injustas y generan corrupción. Entonces, lo decía el intendente Jorge Macri cuando estaba en campaña en el 2011, ¿no? Le pido todo lo contrario, ¿no? Sí, a nosotros nos llegó un video al Facebook donde están esas declaraciones. Sí. Y yo en alguna oportunidad, en algunas excepciones, lo leí en la desgrabación, ¿no? De esta declaración del intendente de octubre. ¿Vos me decís en sesiones del Consejo? Claro, sí, la primera vez que lo hice fue en diciembre del 2012, que en una sesión del 20 de diciembre que se aprobaron un montón de excepciones y de mucha envergadura, digamos, de excepciones en la zona Libertador, pero más de varios pisos, ¿no? Digamos, inclusive muchos metros de altura. Entonces yo la leí sin decir quién la había dicho. Entonces una vez que terminé mi dicho, dije, bueno, esto lo dijo Jorge Macri, ¿eh? Ante los concejales del PRO que por supuesto las conocían, ¿no? Y la verdad que es una práctica que escucharon. No, o sea, uno cuando llega al momento de la sesión ya sabe más o menos, porque ya tiene los dictámenes de comisión y en función de los que firmaron el dictamen sabe cuál va a ser el resultado. Muchas veces ocurre que
que hay concejales que no conocen la zona o algunos ni conocen Vicente López. Tienen domicilio acá, pero no viven acá, ¿no? Una pregunta, ¿no? Que es algo que venimos discutiendo y venimos fomentando desde Identidad Ciudadana. No puede ser que los concejales no conozcan las zonas ni los vecinos, ni a los vecinos. Es increíble que eso ocurra. Bueno, en mi caso yo, primero que nací en Vicente López, me crié en Vicente López, estudié en Vicente López, salgo de la universidad y de la secundaria, el resto. Y hace muchos años que me ocupo de los temas municipales y conozco como todo Vicente López, ¿no? Y muchos vecinos en muchos lugares porque, uno recorre el distrito, ¿no? Y uno, a veces algún concejal le dice, pero vos conocés todas las calles. Y sí, conozco todas las calles. Si no conozco las calles no puedo decir si algo está bien o algo está mal. Y generalmente y eso parte por mi formación profesional, yo soy ingeniero electrónico, y en la facultad me enseñaron que cuando uno ve el plano de una construcción en la secundaria, hay que ir al lugar, ¿no? O sea, más allá de ver el plano, hay que ir al lugar, y muchas veces, cuando uno va a ver un edificio que se está haciendo, o se va a hacer, y uno ve cómo es la casa de al lado, la de atrás, o la calle, si tiene posibilidades de más tránsito o menos tránsito, muchas veces la imagen, la visión, es mucho más clara que un plano, ¿no? Una vez aprobaban ahí en Libertador y La Prida, cerca del río, un edificio de 80 metros de altura, ¿no? Y yo les decía, yo no me imagino lo que es un edificio de 80 metros de altura. Claro, hasta que no lo ves. Claro, yo veo un plano y se va a construir 80 metros, ¿no? Y la verdad que hay un impacto muy grande, sobre todo en algunas zonas, porque con las normas de construcción pasa que hoy se cambia la norma, ¿no? Y el vecino dice, ¿y a mí qué me va a afectar? Y por ahí se ve el impacto, cuando se hace no un edificio sino varios, con esa nueva norma, a lo largo de los años, ¿no? Porque las circunstancias económicas a veces hacen que los edificios no se construyan, los terrenos no se vendan, y cuando empiezan a aparecer, ahí ya es tarde, porque la norma está vigente, ¿no? La verdad que el vecino debería ser informado, y esto es un reclamo que nosotros hace muchísimos años venimos insistiendo, que tiene que ver con la presentación del programa que vos hacés, ¿no? Que es la participación ciudadana. Que no seamos vecinos, que seamos ciudadanos, que no son sinónimos. Vecino es alguien que vive en algún lugar. El ciudadano es alguien que, además de vivir en un lugar determinado, se preocupa de los problemas de la ciudad, por eso se llama ciudadano. Claro, vos sabés que hace unos años, con iniciativa de la Pastoral Social, del Obispado de San Isidro, de todas las comunidades religiosas, incluidas no las católicas, se juntaron y crearon un programa que se llama, está vigente, pero muy poca gente trabaja, se llamaba De Habitante a Ciudadano. Y se trabajó mucho para generar esa participación, para generar esas ganas de hacer cosas de la gente para su comunidad, ¿no es cierto? Y la verdad que la participación es muy baja, la gente no quiere participar. Por eso, nosotros lo tratamos de impulsar desde programas como este. A mí te ocurre que, a mí me ha pasado varias veces, ir a unos vecinos sabiendo que se va a modificar una norma, entonces ir al vecino y decir, mire, va a pasar acá, en este barrio donde usted vive, va a pasar tal cosa, quieren aprobar esta norma, y muchas veces uno llega y se encuentra con la incredulidad, ¿no? Porque cuando la cosa es tan perjudicial, mucha gente ni cree a uno que lo que van a aprobar eso y que además lo van, como que es tan increíble, ¿no? Nos pasó con el caso del Metrobús en la avenida Maipú, cuando nosotros le decimos, mire, van a hacer el Metrobús, le van a prohibir el estacionamiento, se le va a afectar. Y dice, no, de alguna manera lo van a resolver. O sea, ¿esto vos lo hablaste con vecinos que te dijeron eso? Como comerciantes, básicamente. Ajá. No, vos quedate tranquilo. No, sí, está bien, pero seguramente el problema de estacionamiento de alguna manera lo van a resolver. ¿Qué pasa? Cuando empezó la obra y empezaron a caer las ventas de esos comercios porque el cliente no puede estacionar, ahí reaccionaron, ¿no? Diciendo, no, cayó las ventas, voy a tener que cerrar el negocio, ¿no? Esas cosas pasan muchas veces, ¿no? Nunca hemos logrado institucionalizar la participación. Yo digo,
Muchas veces hay participación en ámbitos religiosos, en distintos grupos, hay sociedades de fomento, clubes, grupos de vecinos, pero no hay una participación institucional, donde antes de tomar la decisión, los ciudadanos puedan dar su opinión. ¿No? Bueno, en realidad eso es lo que sería ideal. Ahora, de todas formas, los concejales, como vos, son nuestros representantes. Y yo lo que noto es que yo a vos te conozco desde hace muchos años, no nos conocíamos así de hablar personalmente, pero yo te conocía por tu gestión, por cosas que ocurrieron en mi barrio, y no ocurre lo mismo con otros concejales. Yo hay concejales que le pregunto a la gente, ¿vos conocés a tal? Nadie los conoce, están encerrados ahí en el Consejo Deliberante para... no sé qué hacen, porque si no representan a los vecinos, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Representando qué? ¿A un partido político? No, bueno, esto digamos, en el caso del Consejo Deliberante, ¿no? Más de una vez nosotros que bueno, hace 2 años se realizó alguna reunión. Nosotros decíamos, bueno, que planteamos siempre, bueno, que el Consejo Deliberante, en vez de reunirse en el Consejo Deliberante, donde está la Avenida Maipú, se pudieran hacer reuniones en los barrios, cerca de los vecinos, ¿no? Y esto tiene que ver, por ejemplo, con el horario de las sesiones, ¿no? Que es una vieja, larguísima discusión que venimos teniendo en el Consejo Deliberante, generalmente perdimos las votaciones en ese sentido, que es a qué hora se reúnen las sesiones del Consejo Deliberante, ¿no? Hoy, hace unos años y también la gestión anterior, se reúnen primer y tercer jueves de cada mes a las 9:30 de la mañana, ¿no? Y nosotros venimos planteando hace muchísimos años, y salvo periodos muy cortos que lo logramos, que las sesiones fueran a las 7 de la tarde, para permitir precisamente que los vecinos pudieran estar enterados de lo que hacen, lo que votan, porque muchas veces ocurre que hay un discurso hacia afuera, uno lo ve en los medios de comunicación, en las declaraciones, de cosas que están de acuerdo, sobre todo en campaña electoral, y las que no están de acuerdo, y después esos mismos concejales, o los concejales de esos mismos partidos, en el Consejo Deliberante, en las votaciones, hacen todo lo contrario, ¿no? Muchos vecinos se quejan, bueno, del aumento de las tasas municipales desde la gestión Macri, que ha aumentado muchísimo, digamos, mucho más que la inflación. Y lo escucho, por ejemplo, un candidato Adrián Pérez, y entonces yo siempre digo, sí, bueno, está todo muy bien, él no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con esto. Ahora, sus concejales, que lo apoyan a él, en el Consejo hacen todo lo contrario. Aprueban lo que dicen después que están en desacuerdo, ¿no? Y esto pasa. Eso ocurre. ¿Y esto por qué pasa? Y porque como la gente no ve la votación, no ve, y hoy con la tecnología habría muchas maneras de que el vecino desde su casa, a través de internet, a través de cómo se ve una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, por ejemplo. Bueno, acá discúlpame que te interrumpo para informar esto, ¿no? Acá dentro de las propuestas del Frente Progresista, una de las cosas que dices es implementar el control de los gastos y actos del gobierno por internet, ¿no? E implementación de audiencias públicas y consulta popular, que tiene que ver con todo esto que estás diciendo, de consultarle al vecino, consultarle al ciudadano y después obrar en consecuencia, y que el ciudadano lo pueda controlar, que pueda decir, a ver, yo hablé con Carlos Roberto y quedamos de acuerdo de que esto no era bueno para el barrio. ¿Y después qué dijo Carlos Roberto? ¿Aprobó esta ordenanza o no? ¿No es cierto? Que se pueda hacer eso, ¿no es cierto? El tema de las audiencias públicas, las consultas populares, bueno, en mi caso lo hemos presentado varias veces, ¿no? Y siempre asumiendo lo que decimos en un volante, ¿no? Porque esto, digamos, decimos en un volante que estamos a favor de esto, entonces después vamos y presentamos el proyecto respecto a eso. Y después, bueno, la decisión política, generalmente de los concejales afines al intendente, esto no ocurre. Porque muchas veces, ¿por qué no ocurre? Y bueno, vos que sos de la zona de Puente Saavedra, te acordarás, ¿no? Bueno, ya en el año 97, 98, que se hizo un megaproyecto, que se hizo una comisión de vecinos, comerciantes, para analizar la reforma en la zona. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, ese proyecto, que era una barbaridad que se quería hacer, obviamente no se pudo hacer,
porque los vecinos se organizaron, porque los comerciantes... Y esa comisión funcionó durante un tiempo, unos 3-4 años. Una vez por mes se reunía para ver el problema del tránsito, el problema de la recolección de residuos. Y yo me acuerdo, bueno, en parte de esa etapa yo fui director de infraestructura de la municipalidad, junto con el arquitecto Horacio Alcuaz. Y íbamos cada 15 días, íbamos al barrio, nos reuníamos con los vecinos, había que escucharlos, que eran propuestas concretas, porque nadie mejor conoce un barrio que el que vive en el barrio, ¿no? Exactamente. Entonces, y fue una experiencia muy interesante. Y bueno, a veces el poder no busca, y consultas populares también, lo mismo, ¿no? No hay, pero en algunos municipios hay, ¿no? O sea, no hay en Vicente López, no es que no se puede hacer, ¿no? Porque en Morón la audiencia pública la tiene, en Morón, antes de aprobar una modificación al código ordenamiento urbano, hay que hacer una audiencia pública convocando a los afectados. Si se va a instalar un hipermercado, hay que consultar a los vecinos del barrio que opinen sobre la instalación del hipermercado, ¿no? Acá pasó en Munro, por ejemplo, se instaló el supermercado Coto en la avenida Mitre, no lo consultaron a nadie. Y nosotros dijimos, mire que va a haber un problema de ingreso de los vehículos desde la avenida Mitre al supermercado, porque conocemos la zona y efectivamente uno va, viene por la avenida Mitre y por ahí de golpe uno dobla a la izquierda y se mete en el supermercado, ¿no? No hay semáforo, no de facto. Entonces digo, las cosas se pueden prever, lo que tiene que haber es planificación. Pensar, bueno, yo quiero desarrollar Vicente López, ¿qué prefiero? Desarrollar la zona de la costa, que ya está privilegiada porque tiene mejor infraestructura, mejor accesibilidad, o prefiero desarrollar la zona oeste, donde hay fábricas abandonadas, donde hay poco, digamos, se puede recuperar determinadas zonas, hay asentamientos. Entonces, todavía hay villas. Yo pienso que ¿cómo va a ser Vicente López de acá a 10 años? Entonces digo, bueno, yo acá a 10 años quiero que no haya tantas diferencias entre el oeste y el este. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, por ejemplo, hacer túneles bajo nivel sobre lo que es el ex ferrocarril Belgrano, que me parte la ciudad en el medio. Entonces, Vicente López se hicieron pasos bajo nivel en la época de Enrique García, básicamente sobre el ramal que va a Tigre, y hoy cruzarla en Vélez Arfiel, en Villate, cruzar la vía es todo un proceso que lleva bastante tiempo. Bueno, ahí nunca se dice, bueno, Vicente López tiene un presupuesto de 2.400 millones, un túnel de esa característica puede salir entre 40 y 50 millones de pesos. San Fernando hace 3 por año. Como San Fernando, un municipio más chico, con menos presupuesto, puede hacer paso bajo nivel, y Vicente López, con un presupuesto mucho más alto, no lo puede hacer. Es porque no hay voluntad política, hay otras prioridades. Y eso afecta a miles de personas. Todos los días tienen que cruzar la barrera. Entonces, acá que está en discusión cuáles son las prioridades para los vecinos de Vicente López, que es lo que hoy el vecino de Vicente López necesita, y después llevarán ante las obras que son los que los vecinos quieren y necesitan. Lo primero que hay que hacer es escucharlo. Exacto. Bueno, esto estuvo muy bueno, toda tu introducción, digamos, en lo general, que tiene que ver con... en realidad empezamos con el Código de Ordenamiento Urbano, pero fue muy buena tu exposición sobre cómo funciona, ¿no? Todo lo que es ordenanzas y consultas y qué debería pasar con los vecinos, que nos tenemos que transformar en ciudadanos para participar y hacer que los representantes nuestros, que son los concejales, y en el caso de la provincia o la nación, los diputados, tomen las acciones que consultaron con nosotros. Como esto no ocurre, tenemos que hacer cosas. Ahora yo te voy a preguntar, de acuerdo a estas propuestas del Frente Progresistas, ¿qué pasa cuando ustedes proponen esto? Y primero, si lo van a proponer, que no me cabe duda, y segundo, ¿qué pasa o qué puede hacer el ciudadano si no lo aprueban, ¿no? Si no lo aprueban en el Consejo? Les recuerdo que están escuchando a Carlos Roberto, concejal de Vicente López, aquí en Identidad Ciudadana. Quien quiera llamar, hacer alguna consulta, puede hacerlo al 4762-0990, 4721-9581. Aprovechen, tienen acá un representante nuestro, como vecinos y ciudadanos, háganle las preguntas que consideren necesarias. Bueno, te decía, acá dice,
que el Frente Progresistas va a proponer la creación de la Oficina Anticorrupción. Mirá qué frase cortita y qué importante, ¿no? Vos sabés que acá este programa, actualmente lo estamos haciendo los miércoles a las 19 horas, que comenzamos a principio de año. Recomenzamos, ¿no? El programa tiene más de 5 años. Y siempre, como yo soy parte integrante del equipo de prevención ciudadana de la Pastoral Social del Obispado de San Isidro, siempre hacemos mucho hincapié, además de los temas de seguridad, los lineamientos que nuestro Papa Francisco, yo siempre digo nuestro Papa Francisco, les recomienda a los políticos que lo van a visitar. Y recalcamos mucho las cosas que él les dice, como por ejemplo, yo me acuerdo en la primera visita que le hicieron los sindicalistas, cuando hacía poquitos meses que el Papa había sido nominado Papa, les dijo: la Argentina no resiste más la desunión que hay. La Argentina desunida no tiene futuro. Y les di un ejemplo que yo lo repetí varias veces y lo voy a repetir nuevamente, porque tiene que ver lo que vamos a hablar después. Les dijo: en Europa se juntan dos personas, se juntan 2 ciudadanos y arman una orquesta. En Argentina se juntan 2 sindicalistas, se juntan 2 ciudadanos y arman una interna. Así les dijo. Y después, en las visitas posteriores de nuestros candidatos a presidente y candidatos a gobernadores, siempre les remarcó que la corrupción en la Argentina, si no se eliminaba, no tenía futuro en Argentina, no podía sostenerse más. Y sobre esas 2 cosas yo no vi, y de esto ya pasaron para 3 años más o menos, desde que asumió el Papa, ¿no? Un poco más de 3 años, no vi una sola acción de unión, por ejemplo. Cada vez estamos más separados. Digo, a nivel político, ¿no? Después uno lo puede notar en una empresa, pero hablemos a nivel político, que son los que tienen que consolidar esa unión en la sociedad. Y no veo a nadie que cree algo para combatir la corrupción. Por eso desde acá siempre decimos: sin el control ciudadano, sin el control de gestión, no se puede arreglar nada. Porque por experiencia propia y de otras personas que vienen acá, cuando uno ofrece la colaboración a los funcionarios desinteresada, porque acá no es que se va a pedir una dirección, una subsecretaría, desinteresada, no la quieren, porque saben que uno va a trabajar ahí y va a ver las cosas que pasan alrededor. Entonces hasta que no se elimine esa corrupción, o posible, yo no quiero decir que haya, pero si vos no me dejás que te controle, por algo debe ser, ¿no? Bueno, por eso quise hacerte esta introducción para que conozcas vos y sobre todo los oyentes de este horario que no habían escuchado estas premisas que tenemos en Identidad Ciudadana. Y me gustan mucho estas propuestas, ¿no? Como dije antes, implementar el gobierno digital para controlar los gastos y actos del gobierno a través de Internet, que sea algo transparente. Todos hablan de transparencia y lo único que tiene transparente es el vidrio del auto, ¿viste? Y en algunos casos con demasiada tonalidad. La implementación de audiencias públicas y consulta popular y la creación de la Oficina Anticorrupción. Eso es fundamental en cualquier entidad pública. No, para nosotros el tema de la lucha contra la corrupción es un tema fundamental. Y uno a veces se encuentra y se pregunta, ¿no? Bueno, en la sociedad como sociedad o los ciudadanos en forma individual, digamos, de alguna manera, ¿están dispuestos, digamos, políticamente a decir, bueno,
apoyar a aquellos dirigentes que pueden demostrar que pasaron por la función pública y siguen viviendo en la misma casa que vivían antes, tienen el mismo auto que vivían antes, se mueven por los mismos ámbitos. Y bueno, y uno a veces se hace esa pregunta, ¿no? Porque si no, dice, bueno, no podría haber tanta corrupción si el ciudadano la castigara de alguna manera, electoralmente, ¿no? Y en el debate que se hizo el otro día de 5 candidatos a presidente, ¿no? Margarita Stolbizer decía que bueno, porque en algunos ámbitos se escucha la frase, bueno, roban pero hacen, ¿no? Y ella dice, el que roba comete un delito y tiene que ir preso, ¿no? Sí, mira, cuando nosotros, te digo con esto, ¿no? Digo, vos decís, no sabes eso. Yo digo, en Vicente López hay corrupción, lo digo yo, ¿no? En Vicente López hay corrupción. Lo afirmás que hay. Yo afirmo que hay corrupción. Ahora, muchas veces ocurre que uno dice, bueno, ¿cómo se produce? Hay distintas maneras, ¿no? Hay distintas maneras de producir corrupción. Unas más evidentes y unas más solapadas. Digo, ¿por qué digo que hay corrupción? Nosotros, bueno, hace 10 días ratificamos lo que yo venía investigando hace 2 años, que son algunas contrataciones que ha hecho el municipio en forma directa, sin licitación pública, y a funcionarios del mismo municipio, un cargo de subsecretario, al cual le alquilaron un predio que es propiedad de él, o sea, el municipio le alquiló un predio a un subsecretario, o arman empresas fantasmas en muy poco tiempo para favorecer a los amigos. Bueno, el caso de Fernando Niembro fue más conocido, pero esta es la misma práctica. Y eso es corrupción. ¿Y por qué no se conocen? Y bueno, porque, digamos, nosotros, por ejemplo, bueno, esto nosotros lo detectamos en el 2013, hicimos un pedido de informe en aquel momento, que el Consejo Deliberante lo aprobó por unanimidad y nunca nos contestaron. En junio del 2015 volvimos a detectar otro caso igual y también lo denunciamos. Ahí no nos aprobaron el pedido de informe. Y hace 10 días decidimos hacerlo público a través de un comunicado de prensa que fue levantado por algunos medios nacionales de internet. Los pequeños medios locales no lo reprodujeron, y ahora, bueno, estamos trabajando con un grupo de abogados para ver si hacemos la denuncia ante la justicia. Con hecho concreto, muchas veces no tenemos hechos concretos, más allá de que sepamos cómo funciona, sepamos cómo es, pero hay que tener las pruebas, ¿no? En este caso nosotros tenemos las pruebas, o el intendente, por ejemplo, compró 43 camionetas Toyota Hilux a una concesionaria que es propiedad de la hermana de él, de la cual él fue miembro del directorio hasta el año 2007. Entonces, son hechos concretos, por eso nosotros afirmamos con responsabilidad que hay hecho de corrupción en la gestión local de Vicente López. ¿Y eso fue denunciado en algunos casos? Bueno, nosotros estamos trabajando a nivel fiscalía, me refiero, a nivel justicia. No, o sea, nosotros primero hicimos la denuncia en el Consejo Deliberante, segundo fuimos al Tribunal de Cuentas, que es el organismo que tiene que controlar la cuestión contable y administrativa del municipio, hicimos una presentación, y ahora estamos en la etapa de juntar todas las pruebas para, seguramente la semana que viene estaremos haciendo la presentación judicial, con todos los elementos para que la justicia investigue, ¿no? Porque, digamos, la justicia tiene que investigar. Nosotros llegamos hasta un lugar, en Vicente López es muy difícil, inclusive para los concejales, el acceso a la información, ¿no? No digo para el vecino, para nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver un expediente que está en una oficina determinada, tengo que hacer todo un trámite administrativo. No es que yo voy al lugar y me lo dejan ver. No, yo tengo que hacer una nota, dirigir al presidente del Consejo Deliberante, el presidente del Consejo Deliberante, el funcionario que tiene el expediente, para que el funcionario me autorice a mí a ver el expediente. No digo si quiero hacer fotocopia del expediente, tiene cuento, ¿no? A todo esto pasaron 2 meses. O mucho más tiempo, o los pedidos de informe no se responden. Digamos, lo lógico sería, en algunos municipios lo tienen, un vecino presentó un expediente, quiere saber qué pasa con su expediente, entra a la página internet del municipio, pone el número de expediente y sabe dónde está el expediente, si se movió, si no se movió. No es imposible, si en el municipio hay una base de datos con el seguimiento de los expedientes,
en el caso del Consejo Deliberante, que hoy yo tengo acceso al Consejo de esa información, después de muchos años de pelea, de discusión. Bueno, logramos en el 2012 que por lo menos los concejales tuviéramos acceso directo a la base de datos, ¿no? Sin poder modificarla. Pero no al sí, expediente. La base de datos de expedientes del Consejo Deliberante. No tenemos acceso a la base de datos de expedientes del Departamento Ejecutivo, ¿no? Logramos en el Consejo Deliberante que la mayoría, el presidente, aceptara que los concejales tuviéramos ese acceso directo desde las computadoras que tenemos en el mismo despacho. Ahora, esas contrataciones directas, ¿no tienen que ser aprobadas por el Consejo Deliberante? No. La cuestión de adquisiciones, la ley establece 4 categorías: licitación pública, licitación privada, concurso de precios y contrataciones directas. Hay unos montos determinados, que hasta un monto es un tipo de contratación, después supera ese monto. Y en las escalas. Entonces, bueno, las contrataciones directas son compras de poco monto. Muchas veces eluden la norma por razones de urgencia, de emergencia o por alguna circunstancia, hacen contrataciones directas por montos que superan. La única oportunidad que tiene que ser convalidado por el Consejo Deliberante es si hay una licitación privada o pública donde haya un solo oferente. En ese caso particular es el único caso que el Consejo tiene que convalidar esa contratación. Pero si hay más de un oferente, lo puede hacer el Departamento Ejecutivo sin pasar por el Consejo Deliberante. Mira, la verdad que no tenemos, te escucharía horas, ¿no? Porque es muy interesante lo que estás contando, que yo te puedo asegurar que el 99% de los vecinos de Vicente López no conocen esto que estás diciendo. Es más, está diciendo cosas que yo tampoco las conozco y sin embargo hace años que participo de organizaciones que activamente están involucradas en temas con el Consejo Deliberante o la municipalidad. Y anoche nos visitó en el programa de las 19 la señora Magdalena Luz, que es candidata a concejal por Cambiemos. Y bueno, entre algunos de los temas que debatimos, ella me decía que en Vicente López existe la participación ciudadana y me dio como ejemplo lo que hacen en presupuesto participativo. Y nosotros desde acá, desde Identidad Ciudadana, lo hemos dicho muchas veces, esto de presupuesto participativo no es lo mismo que participación ciudadana. Primero porque es una cosa muy acotada, ¿no?, a ciertos proyectos. Y segundo, que generan una rivalidad entre vecinos. Y esto es una opinión mía, ¿no?, que estoy dando, pero yo quiero entrar en esto. Hoy en el suplemento Vicente López de Clarín salieron todos los proyectos aprobados para ejecutar el año que viene. Y hay algunos que me llaman la atención. Por ejemplo, en Carapachay, reparaciones en la escuela primaria nueva número 18 y la secundaria número 3. ¿No? Te voy a nombrar 2 o 3 y después te voy a hacer alguna pregunta. Realizar una sala en planta baja e instalar un piso antigolpes en sector de juego del Jardín Maternal Municipal número 5, recalco municipal, ¿no? Esto es en Florida Oeste. Mejorar juegos, colocar pisos antigolpe y construir una superficie semicubierta en el Jardín Maternal Municipal número 8. Bueno, hay otros casos, pero vamos a tomar estos 3. ¿Por qué esto tiene que ir a una consulta con los vecinos y es algo que el municipio lo tiene que hacer por oficio, digamos, ¿no? Por responsabilidad? Sí, a ver, yo le digo mi opinión, ¿no? Digamos, porque inclusive se promociona con presupuesto participativo y esto lo he discutido varias veces con el subsecretario Luis Parodi, ¿no? Además hay 2 subsecretarías de participación ciudadana, ¿no? Hay 2 subsecretarios cuyo nombre habla de participación ciudadana, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Uno es Luis Parodi y el otro? Y el otro, bueno, no sé quién está a cargo ahora, pero en su momento estuvo Nahuel Ponce, que hoy es concejal, ¿no? Pero digo, se anuncia como presupuesto participativo. Yo estudié mucho el tema, porque además nosotros hace muchos años lo venimos batallando, mucho antes que Jorge Macri fuera intendente, y estudié el caso, bueno, de Porto Alegre, que es el primer municipio de Latinoamérica que lo llevó adelante,
Bueno, el caso de Rosario, el caso de Morón, San Fernando, ¿no? Digo, ahí hay un presupuesto participativo, digo, normado por una ordenanza, en algunos casos, por un decreto en otros casos, donde hay todo un procedimiento y si la obra que los vecinos aprobaron no se hizo, bueno, el municipio está comprometido y obligado a hacerlo, ¿no? En el caso de Vicente López no hay ni decreto, ni resolución, ni ordenanza que reglamente el funcionamiento de estos foros vecinales, que no son presupuestos participativos. Pero los tres casos que vos decís, de acuerdo a la Ley de Educación Nacional, Vicente López recibe un fondo que se llama Fondo Educativo, que viene desde la provincia de Buenos Aires, que es para colaborar con los municipios en el tema de educación. Y está reglamentado por el Tribunal de Cuentas que eso es para infraestructura de los colegios provinciales y los municipales. En el año 2015, Vicente López recibe por ese fondo, todos los meses, pero acumulado, proyectado a diciembre, un monto de 60 millones de pesos recibe Vicente López desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que debe ser aplicado en la infraestructura de las escuelas. Entonces, todas estas obras, hay un fondo que el municipio recibe y que tiene que hacerlo con eso. Y además ese fondo es el doble del presupuesto participativo, es el doble, que son 30 millones. Es el doble. Que el municipio lo usa para pagar sueldos docentes y cargas sociales, ¿no? Sueldos de los docentes municipales. No para mantenimiento de los edificios. No, entonces, yo digo, supongamos que un grupo de vecinos que sus hijos van a la escuela tal, y dice, bueno, hay que arreglar la escuela. Y bueno, y no la arreglan la escuela. Y encontraron la beta del foro vecinal. Ahora, si no la aprueba el vecino de enfrente o de la cuadra porque aprueba, no sé, otra cosa. Sí, aprueba instalar una cámara, por ejemplo. Sí. ¿Que no se va a arreglar la escuela? Claro, esa es mi pregunta. Hay que arreglarla, se arregla. Eso no puede estar condicionado a la buena voluntad o mala voluntad del vecino, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, un grupo de vecinos, por ejemplo, en la zona Puente Saavedra, en la calle Aristóbulo del Vaso. Presentaron un proyecto para hacer un paseo cultural García Lorca, porque ahí está la Plaza García Lorca. Sí, la conozco. Sí. Bueno, ellos presentaron el proyecto, se movilizaron, hablaron con los vecinos para que los vecinos fueran y votaran ese proyecto. Ese proyecto ganó, fue el más votado en el año 2013. Ah, no, ahora no lo iba a buscar. No, en el año 2013. Bueno, tuvieron 2 años batallando por los pasillos municipales para que se hiciera el proyecto, ¿no? ¿Por qué no? Porque otro vecino no estaba de acuerdo, no, porque, bueno, veamos cómo es, hay que reglamentarlo, tuvieron que ir al Consejo Deliberante, hacer una ordenanza. Bueno, toda una serie de vericuetos, o pasó en la zona de Vicente López, hay un viejo campo de deportes en Irigoyen y el Vial Costero, que era el campo de deportes número 3, sí, que donde solo ahora el Vial Costero se cerró, y en el año 2013 los vecinos votaron la reapertura del campo de deportes número 3. Con los fondos asignados para hacer esa obra. Y el intendente decidió no hacerla, a pesar que había ganado la votación, decidió no hacerla porque quería hacer el campo 3 en otro lugar, que no se hizo tampoco. Entonces, digo, ni siquiera se respetó lo que los vecinos habían llevado adelante. ¿Cómo funciona en otros lugares? Una vez, con una norma muy clara, es que hay representantes de los vecinos de cada uno de los barrios, en lo que se llama un consejo de participación, donde son estos vecinos los que controlan que se ejecuten las si obras se hace aprobadas, de acuerdo al presupuesto que estaba presupuestado, si se hace la obra, cómo se hace y en qué tiempo se hace. Entonces el vecino controla, esto no es así, nadie controla nada, y es un absoluto engaño. Por eso yo participé en el primer año, porque nosotros veníamos planteando el presupuesto participativo, el intendente implementa este proyecto, dijimos, vamos a acompañarlo a ver si efectivamente funciona, ¿no? Nos parecía que así como estaba no iba a funcionar, pero dijo, bueno, veamos la experiencia a ver cómo funciona. Después, cuando nos dimos cuenta que era un engaño y terminaba habiendo una votación entre vecinos, o por ejemplo, las cámaras de seguridad, se votan las cámaras de seguridad. Si hace falta una cámara de seguridad, a ir y ponerla. No, la vamos a poner si los vecinos la votan. Y si los vecinos no la votan, no ponemos la cámara de seguridad. Es una incoherencia absoluta. Lo mismo que comprar un instrumental para una unidad de atención primaria. Hace falta un electrocardiógrafo en la guardia de Carapachay. Y va y se compra el electrocardiógrafo. Si es municipal. Si es municipal. Dijiste, como son tantos, no quería leer todos, pero hay uno que me llamó poderosamente la atención. Comprar 2 desfibriladores automáticos para el cuartel de bomberos voluntarios. Pero eso lo tienen que tener sin ninguna
acuerdo participativo ni ciudadano. ¿Cómo los bomberos no van a tener desfibriladores? Hoy lo tiene cualquier lugar de atención de la salud, inclusive en otras cuestiones que no son de salud. Digamos, los bomberos están administrados por una comisión directiva que recibe, eso está aprobado por ordenanza y a veces el municipio no se los paga. Está establecido por ordenanza un subsidio mensual para el funcionamiento de los bomberos, que es un servicio muy importante para los vecinos de Vicente López, y la verdad que muchos vecinos lo valoran el día que los necesitan, ¿no? Como un chapazo, claro, ¿no? claro. Pero digo, es una función imprescindible, muy importante. No, pero yo me refiero, ¿sabés qué, Carlos? No, digo esto. Que no hace falta esto. El municipio, por oficio, tiene que estar preocupado. ¿Qué necesitan los bomberos? ¿Qué necesita el hospital? No que vaya el vecino a decirle, necesitamos un desfibrilador para los bomberos. No. Es una locura. Y si los vecinos no lo hubieran votado, porque querían votar otras prioridades. Claro, no tienen desfibrilador. Digo, llegan a un accidente y se la muere. verdad que a mí, lo he hablado con Pablo y varias veces, me enoja mucho esto porque bueno, muchas veces me enoja a mí porque digo, no me pueden engañar de tan burdamente. La verdad que, y además la gente, ante la necesidad, porque los vecinos que fueron y votaron que arreglaran o compraran ese desfibrilador, bueno, son conscientes de la necesidad, entonces dije, bueno, busquemos este vericueto a ver si nos compran las cosas que nosotros queremos necesitar. Ahora, no es así y es un verdadero engaño. Y además, lo más grave es que para nosotros es que no hay ningún sustento legal. Entonces digo, si no se cumple determinada, no hay dónde recurrir, porque se vota y no, por ejemplo, no le compran. Claro. ¿A quién le reclamamos? No se puede reclamar. No es que no se cumplió una ordenanza y uno va, hace una presentación y dice, bueno, acá se está violando esta norma. Acá no hay norma. Y cuando no hay norma, decide el poder. Esto funciona así en todos los países del mundo. Bueno, con más razón, control de gestión ciudadano hace falta. Yo veo que... Yo conozco la zona norte, ¿no? Yo hablo por la zona norte, donde es mi zona de influencia en las actividades que hago así a nivel social. Como estuve 5 años, por ejemplo, de presidente de uno de los foros de seguridad de Vicente López, que era el de la Quinta Balneario, de la zona de Vicente López específicamente. También fui presidente de ese foro, yo también. Vos fuiste el fundador, si no me equivoco, porque yo he leído el acta inicial y vos fuiste el fundador. Bueno, yo fui ahí presidente de 5 años. Y bueno, digo toda la zona norte porque a través del equipo de participación de prevención ciudadana de la Pastoral Social visitamos mucho lo que es San Fernando, Tigre, Vicente López, por supuesto, y San Isidro. Y esto que digo de la gestión, del control de gestión, no lo veo ninguno, no es que digo no lo veo en Vicente López. Yo ahora quería ir a un punto más específico, que era el que nombré cuando empezó el programa, que acá los vecinos de Valle Grande Vergara enviaron esta nota donde están convocando a una reunión el próximo martes 13 de octubre a las 20 horas en la sede del Rotary Club de Florida, que es en la calle Warnes 1350. Y además se van a encontrar el sábado 10 a las 11 en la esquina de San Martín y Valle Grande para debatir y ver qué acción pueden tomar y qué pueden hacer por una excepción que se aprobó para la construcción de un edificio acá en la calle San Martín. No sé si vos estás enterado de este caso. Sí, bueno, me vinieron a ver ya hace un tiempo. Bueno, yo soy vecino de Florida, así que conozco a muchos de ellos de los años de estar conversando con los vecinos, del barrio donde uno se ha criado, ¿no? Entonces, sí, me vinieron a consultar cuando empezaron a hacer edificios. Esto yo decía, hasta que no se ve el edificio, pues esta norma se modificó en el año 2000. La excepción no, la excepción que ellos denuncian se votó en noviembre del 2012. Porque hay dos cuestiones. Uno es la excepción a la norma, donde le permitieron hacer 2 pisos más de lo que la norma permitía, y por otro lado es la norma general, que también los afecta porque está lindera la zona comercial con la zona residencial, y bueno, se generan conflictos
del impacto de una construcción sobre el vecino lindero. O sea, te voy a hacer una pregunta técnica. No, termino con esto. Digo, la demanda, o sea, la queja, ¿es válida? No, la queja es válida. Yo estuve en la casa de algunos de los vecinos, linderos a los edificios, casas que son tradicionales de Florida, casas importantes, con jardines importantes, porque era la configuración tradicional de Florida cuando se hizo el barrio, ¿no? En la calle Vergara uno va, está empedrada, bueno, es la zona más histórica de Florida. La famosa Vicente López Ciudad para Vivir. Claro, es una zona tradicional y algunas casas que son de la época que se creó el barrio, ¿no? Cuando de las quintas se lotearon y, bueno, propiedades que son de esa época. Y estuve en las casas y la verdad cuando uno se para, yo digo, uno tenía que poner en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué reacción tomaría uno si viviera en ese lugar y al lado le hacen un edificio de 24 metros de altura, ¿no? ¿Qué opinaría uno sobre la norma? Una cosa es cuando uno ve la norma en un papelito y otra cosa es cuando la norma impacta realmente. Y la verdad que tienen mucha razón, yo inclusive les recomendé, más allá de cuestionar la excepción, ellos plantean una modificación de la norma para atenuar el impacto en la zona, y la verdad que, bueno, se están movilizando, se están organizando, van a juntar firmas de vecinos para que los vecinos del barrio lo conozcan, y bueno, y también van a hacer luego una presentación al Consejo Deliberante, porque digo, lo que hay que hacer es cambiar la norma, ¿no? Ahí lo que hay que hacer es buscar una modificación de la norma que establezca un equilibrio entre lo que es la zona comercial y lo que es la zona residencial. Y se puede hacer, si se sientan el municipio, los concejales, los vecinos, inclusive los profesionales que hacen la construcción, que también den su opinión. Vicente López está previsto en la ordenanza hace 4 años que no se reúne, que es un consejo de asesor de planeamiento urbano con los colegios profesionales, los concejales, los funcionarios ejecutivos, donde ahí en una época discutíamos si iba a haber un cambio en la norma, discutíamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, correctamos esto, y generalmente por consenso se llegaba a la modificación de la norma. Y si había que consultar a los vecinos, se invitaba a los vecinos de la zona a esa comisión, ¿no? Que no era vinculante, pero bueno, después tenía un contenido técnico que era muy difícil que el Consejo Deliberante hiciera lo contrario de lo que decía todos los especialistas en el tema, ¿no? Y así nosotros pensamos si tuviéramos que hacer un plan para Vicente López para los próximos 10 años, ¿no? Consultando con la gente que conoce las cuestiones también técnicas. Así que el reclamo es justo, nosotros los estamos acompañando, los estamos asesorando de por dónde encarar, porque muchos vecinos dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo reclamo? ¿Por qué vía? Porque esto también tiene que ver con la participación. El vecino tiene que saber, si yo tengo un problema, ¿por dónde voy? ¿A la delegación municipal? ¿Voy al Ejecutivo? ¿Voy al Consejo Deliberante? ¿Cómo presento el expediente? Para que efectivamente me escuchen. Y muchas veces hay que hacer un reclamo en la calle, como ahora van a juntar firma en la calle, porque nadie los escucha, ¿no? Porque se han reunido con concejales del PRO, del oficialismo, y es como que le hablan gente que no conoce, ¿no? Que no conocen, entonces es muy difícil. Si uno conoce, como decís vos, conocen de la norma pero no conocen la realidad. Claro, el impacto, ¿no? Entonces, bueno, y entonces lo primero que hacen, como a veces uno le cuestiona al gobierno nacional, niegan la realidad, ¿no? Como diciendo, negando la realidad es como que la realidad no existe. Y yo digo, la realidad existe, no hay que negar la realidad que es evidente, hay que ir a resolver los conflictos. Y más de una vez nosotros, cuando Jorge Macri era candidato a intendente, había un rum muy fuerte de que se iba a instalar un casino en Vicente López, ¿no? Cada tanto aparece el rum. Y había una charla debate en el Colegio Niño Jesús de Praga con todos los candidatos a intendente. Obviamente en ese momento García era intendente y no fue, pero el resto de los candidatos a intendente fueron, entre ellos Jorge Macri. Y bueno, y ahí el rum era muy fuerte y nosotros, un grupo de concejales de aquel momento, fuimos a hablar con el obispo, que era el obispo anterior, ahora Casareto, fuimos a hablar con Casareto y le pedimos que él hablara con los organizadores del debate y le planteamos que bueno, que hubiera un compromiso escrito de los que eran candidatos a intendente, que si eran intendentes no iban a permitir la instalación de un casino en Vicente López, ¿no? Y bueno, y ahí el colegio organizó, el director le dijo, bueno, acá escribió un papel y dijo, bueno, firmen acá. Y firmó Jorge Macri, entre otros. Y Jorge Macri firmó. No estaba muy convencido, pero firmó.
a principio del 2014 volvió el Run Run, y ahí ya fuimos a ver al actual obispo, ¿no? Oscar Ojea. Oscar Ojea, fue un mes de enero, ¿no? Fuimos varios concejales a verlo, digamos, en esta cuestión de cuando hay un problema también involucrar a organizaciones que tienen un enorme peso social, ¿no? Como en el caso de la Iglesia, ante una cuestión que hay en Tigre, hay en la Ciudad de Buenos Aires, hay bingo por todo el conurbano. No hay en San Isidro. No en San Isidro, porque bueno, precisamente el peso de la institución hace que, y el fuerte compromiso, tanto de Casareto como de Ojea, que bueno, inclusive las tragamonedas que quiso poner el hipódromo nunca pudieron, y en Vicente López cada tanto aparece el Run Run, ¿no? Pero digo, me parece que el involucramiento de las entidades sociales, como la iglesia, los clubes, las escuelas, hacen que, bueno, a veces se le puede poner límite al poder, ¿no? Nos tenemos que ir, Carlos. Yo te agradezco mucho tu participación y vamos a seguir con estas entrevistas porque el ciudadano tiene que conocer todas estas cosas, ¿eh? Y los candidatos tienen que ir a los debates. Por ejemplo, ayer hubo un debate en, voy a decir exactamente, en Salón Tisera de Santo Tomás Moro, ¿no? Si no me equivoco. Sí, la barra de Santo Tomás Moro. Y los candidatos del Frente para la Victoria, de Cambiemos, y de una no fueron. Y había vecinos que querían hacerle consultas sobre su proyecto, sobre su plataforma política. Que vayan los candidatos y den la cara. Además son los mismos. Son los mismos que después critican a Daniel Scioli porque no fue. Exactamente. Lo mismo que critican porque no fue. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La semana anterior hubo un debate de candidatos a concejal. Y además ahí la gente del Santo Tomás Moro es muy abierta a ofrecerle lugar a los vecinos para que. Bueno, y esto ocurrió en otros lugares que ya los vamos a ir nombrando. Hoy, por ejemplo, hay en Pablo Albarracín de Sarmiento, en Alberdi y Wienerberg también hay un debate. Sí, ¿no? Con los centros estudiantes. 18:30, vamos a ver si van. Bueno, gracias, Carlos, una vez más. Agradezco al operador técnico Santiago Peñalosa por habernos aguantado esta hora. Y les recuerdo, si quieren lavar su auto y tomar un cafecito gratis mientras lo hacen, vayan a Poseidón, en Panamericana, Colectora Panamericana y Melo. Díganle, escuchamos Identidad Ciudadana, le lavan el auto profesionalmente y le invitan con un cafecito muy calentito y gratis. Poseidón. Chau, nos vamos. Hasta mañana a las 8 de la mañana, tempranito, para hablar de los temas que le interesan al ciudadano y al vecino de Vicente López y zona norte de Gran Buenos Aires.